Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén gozosos en el Señor, porque yo lo estoy. Recuerdo que cuando me dijeron para predicar aquí, para tener una breve introducción a lo que vamos a hablar, sentía muchísimos nervios. Pues en Tinaquillo somos 30 personas apenas, 32, 34. Y aquí veo muchas más de 30. Y como le decía a la iglesia en Tinaquillo, hermano, oren por mí, porque solo pienso en ir hasta allá y ya me dan nervios. Sin embargo, ayer y hoy ya el Señor me ha permitido tener más paz y más tranquilidad. Esperemos que el Señor sea pues el que utilice el sermón y la predicación para nuestra edificación. Que no sean mis palabras, sino las palabras del Señor. El pastor Miguel me dijo que tenemos pues, es un tiempo de oración misionera. Y en esta ocasión vamos a orar por la iglesia de Tinaquillo, la iglesia a la que pertenezco, la iglesia en la que el Señor me permitió pastorear y me permite todavía pastorear. Aunque es una iglesia pequeña, al igual que aquí, allá se manifiesta el amor mutuo, el amor entre hermanos, porque en el poco tiempo que apenas estoy aquí, en media hora, una hora casi, he visto que tenemos amor los unos por los otros. Y ese es el tema que hoy trataremos. Pero antes de pasar al tema, quiero pedirles que sí oremos por la iglesia de Tinaquillo. Vamos a tener un tiempo de oración por la iglesia. La iglesia tiene ciertas peticiones y una de ellas es también la reverencia al Señor, la santificación de nuestra congregación, la santificación del cuerpo de Cristo, el caminar en disciplina, en obediencia a Él, la adoración correcta al Señor. Esas son las peticiones que tenemos todos los miércoles en Tinaquillo, además de las oraciones pastorales que también hacemos. Entonces, quiero que tengamos un tiempo de oración para orar por nuestra congregación. Les pido que inclinen su rostro, cierren sus ojos y tengamos este tiempo de intimidad con el Señor. Oh Santo Dios, por tu infinita misericordia, Padre, permites que estemos hoy aquí reunidos como tu iglesia, como un cuerpo, Señor, como tú lo has instituido en tu santa palabra, para nuestro crecimiento, para que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús, para que seamos perfectos en ti, Señor. Y tomando este momento juntos con mi iglesia, Señor, recordando el Salmo que dice que cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, también aprovechamos para tener este tiempo de oración, Padre, por la iglesia de Tinaquillo. Y queremos que seas tú mismo, Padre, el que pongas en el corazón de mis hermanos aquí presentes el orar no solamente ahora, sino en sus hogares, Señor, cada día por esa iglesia. Y no solo por esa, sino por las otras iglesias hijas, para que la Federación Alianza Cristiana y Misionera se extienda por todo lugar. No tanto como federación, Señor, sino como tu reino. Que tu reino se extienda en la tierra, Padre. Y pedimos que seas tú mismo, en oración, Señor, el que obres en aquella congregación, Padre. Tinaquillo, Dios mío. Tú conoces muy bien todas nuestras necesidades. Tú conoces muy bien todo lo que nos hace falta, Padre. Tú conoces muy bien la necesidad de cada uno de mis hermanos que ahora están allá, Señor, también rindiéndote culto en aquel lugar. Tú conoces cómo está su corazón hoy, Señor. Conoces la disposición con la que han ido a congregarse, Dios mío. Espero que sea una condición de reverencia ante ti, Padre,
Y por eso oramos por ellos, Señor. Que seas tú el que permita que esa iglesia crezca en reverencia a ti, en amor a ti, Señor. No tanto en personas, Dios mío, porque tú añadirás a la iglesia cada día los que han de ser salvos, sino en compromiso hacia ti, Dios mío. Que esa reverencia a tu nombre se manifieste cada día de sus vidas, Señor. Que se comprometan cada vez más, Padre. Sabemos que hay personas que pudieran no estar tan comprometidas contigo, Dios mío, pero tú eres el único que produce el querer como el hacer para cumplir con tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Y por eso acudimos a ti, Señor. Por eso venimos delante de ti. Hoy, en este lugar, Señor, en esta congregación, con mis hermanos presentes, Dios mío, oramos por Tinaquillo, Padre. Oramos por ellos, Dios mío. Y que seas tú, Santo Dios, glorificándote en todo momento y a cada hora en ese lugar también. Como estoy seguro que lo haces aquí, Padre. Así como transformas a mis hermanos aquí, Señor, transforma también a Tinaquillo, Dios mío. Descansamos en ti, oh Santo Dios. Creemos en ti, Padre. Creemos que de allí también podrán salir misioneros al campo. Quizás no ahora, Señor, porque apenas estamos en crecimiento, pero en un futuro no muy lejano, Dios mío, creyendo en ti, confiamos en que tendremos también misioneros en el campo, Dios mío. Y poco a poco se irá extendiendo tu reino aquí en la tierra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos la ponemos, Padre. En tus manos la dejamos, creyendo y confiando que tú vas a hacer, Padre. Descansamos en ti, Señor, por siempre y para siempre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. También, hermanos, quisiera pedirles que en sus hogares, cuando estén en comunión con el Señor, oren por mi esposa. El pastor Miguel dio un abreboca a lo que ella padece, pero es muy difícil. Ni siquiera yo sé explicarle lo que siente. Solamente lo sabe ella y el Señor. ¿Cuánto no quisiera yo que estuviera conmigo ahora en este momento? Como siempre le digo a mis pastores que siempre me invitan con ella, le digo, hermano, ojalá fuera conmigo. Yo quisiera que estuviera conmigo en todo lugar que me inviten, que ella fuera conmigo. Porque somos una sola carne. Y quisiera que ella me acompañara a cualquier lugar para dar testimonio, no solamente como cristiano, como pastor, sino como pareja, como esposos. Para que la gente vea que siendo jóvenes podemos ser una buena pareja cristiana. Y que así pues los jóvenes también se motiven a querer tener una relación cristiana, que es lo importante. El Señor dice que no nos juntemos con yugo desigual. Y cada joven debe entender eso y debería comprenderlo. Porque el Señor lo que quiere es que seamos parte de un mismo cuerpo. Entonces le pido que sí oren por mi esposa. Ella padece de nervios, de ansiedad. Y mayormente lo sucede en las noches cuando va a dormir. Y para que vean cómo el Señor es tan bueno que yo, que soy de esos que me duermen rápido, toco la cama así y me duermo, con mi esposa he aprendido como que aguantar un poco más, por acompañarla, por ayudarla. Pero es difícil, hermano. Y sí le pido que la tengan en oración. Oren por ella. Y para comenzar para entrar en el sermón, me han dicho que mande a pasar a los niños a la escuela del niño. Aquí sí hay bastantes niños y jóvenes. Aquí ya en una ocasión tuvimos 50, pero ocurrió algo grave allá. Se comenzaron a robar a los niños y luego los padres no querían dejarlo ir a la iglesia. Pero Dios mediante pronto también tendremos más niños. Bien, hermanos, me gustaría que hablan sus Biblias en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, específicamente versículos 34 y 35.
Cuando lo tengan, pueden decir amén. ¿Entienden? Que yo acostumbramos que cuando lo conseguimos decimos amén. Y leemos la palabra bajo la autoridad del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dicen los 2 versículos que les pedí que buscaran. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a tener un tiempo de oración para poner el sermón en manos del Señor. Padre, tú conoces muy bien, Señor, que hemos venido hoy dispuestos también a escuchar tu palabra, a escuchar tu enseñanza, Padre, a dejarnos guiar, a dejarnos dirigir por ti, Dios mío. Tú conoces que la adoración también se basa en leer tu palabra y en predicarla también, Dios mío. Escucharla, cantarte alabanzas y orar. Ahora que estamos dispuestos a exponer tu palabra y a escuchar tu palabra, Dios mío, te pedimos que seas tú mismo el que dirijas al predicador, Señor. Que uses tus palabras, que la palabra sea de edificación para nuestras vidas, Señor. Que lo pongamos en práctica cada día, que lo apliquemos a nuestras vidas, Dios mío, para tu honra y para tu gloria, para que así podamos crecer a la estatura de Cristo Jesús y que seamos como Él, Señor, para que menguemos y que tú crezcas, Dios mío, como dice Juan el Bautista, a fin de que tu nombre, Padre, sea conocido por todos a través de nuestras actitudes, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, antes de comenzar a exponer estos 2 versículos, me gustaría pedirte algo, o me gustaría decirte algo. Si tú no has venido hoy a este lugar con la intención de ser edificado por el Señor, me temo que la enseñanza no te será útil. Pero si has venido hoy dispuesto a aprender del Señor, a aplicar la palabra a tu vida, entonces te digo que la enseñanza sí te será útil. Y así es, no solamente con esta predicación, sino con todas las que vienen. Debemos venir con ese corazón, dispuesto a ser guiados por el Señor, a ser edificados por el Señor y a ser confrontados incluso por el Señor. Porque el Señor no solamente es amor, un amor sentimental, un amor emocional. El Señor también es confrontador. La palabra dice que el Señor también es fuego consumidor. Y también dice que el Padre a quien ama disciplina. Y en ocasiones nos va a disciplinar y nos va a reprender. Habiendo dicho esto, pues hermano, quiero también decirles que, como una introducción al sermón, que cuando estudiamos la Biblia, no estudiamos la Biblia para saber más de la Biblia. Estudiamos la Biblia para saber cómo debemos vivir de acuerdo a la Biblia. La Biblia no es tanto un libro de información como sí lo es un libro de formación. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar, todo nuestro ser se forma a la imagen de Cristo en la medida que nos aplicamos la Biblia. Nuestro deber es ser más a la imagen de Cristo. Y eso se hace a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la medida que aplicamos las Escrituras a nuestras vidas. Y es así que tanto en la vida privada como en la pública, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 14. En esta carta Pablo habla acerca de vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es también vivir en amor. De hecho, en Gálatas 5:22 nos muestra que el fruto del Espíritu es
Amor. La primera característica del fruto del Espíritu es amor. Y luego de allí se derivan las otras: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, nada es más fuerte que el amor. Dice también el apóstol Pablo en Romanos: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, nadie puede leer las Escrituras con un poco de atención sin descubrir lo mucho que éstas tienen que decir sobre el amor. Y por tanto, nos corresponde a cada uno el discernir con cuidado y en oración si hay en nosotros realmente amor espiritual. Y además, si ese amor tiene un estado sano y es ejercido propiamente como el Señor lo demanda. Por tanto, intentaré explicar el amor hacia otros creyentes, tomando en consideración el ejercicio de nuestro amor hacia Dios y hacia Cristo. Por eso es que el título del sermón, ya todos lo conocen porque el pastor lo predica por un grupo, es Nuestra identidad. Seremos conocidos por el amor. ¿Alguna vez has pensado quién es? ¿Quién soy? Yo muchas veces me hago esa pregunta: ¿quién soy yo realmente? ¿Quién soy? ¿Quién era antes de conocer a Cristo? ¿Y quién soy ahora, después que conozco a Cristo? Entonces, cuando veo las Escrituras, veo que en todas las partes de las Escrituras siempre está manifestado el amor de Dios. De alguna u otra manera el amor de Dios está hecho manifiesto en las Escrituras. Y cuando comprendo entonces luego que el Señor dice en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces me pregunto: ¿quién soy? Y recuerdo Juan 1:11: soy hecho hijo de Dios por creer en el Señor. Esa es la condición: creer en el Señor. Y en este sermón o esta enseñanza quiero mostrar realmente la gran importancia del amor cristiano. Ese es el punto que quiero mostrar, la gran importancia del amor cristiano. Aunque mientras lo exponemos, debemos conocer también algunas distorsiones de lo que es el amor, conocer la naturaleza del amor y en la práctica del amor cristiano. Y comenzaremos diciendo que nos beneficiamos de la palabra cuando percibimos la gran importancia del amor cristiano. En ninguna parte de las Escrituras se hace más énfasis sobre esto que en el capítulo 13 de Primera de Corintios. En este capítulo, el Espíritu Santo nos dice que aunque un cristiano profeso pueda hablar con elocuencia de las cosas divinas, si no tiene amor, es como un címbalo que retiñe, o sea, un ruido, sin vida. Esto es lo que dice esa carta. Y dice también que aunque pueda profetizar, que aunque pueda comprender los misterios y tener sabiduría, y aunque tenga fe para obrar milagros, si carece de amor espiritualmente, esta persona es como si no existiera. Es más, si con altruismo diera todas sus posesiones para alimentar a los pobres, si entregara su cuerpo también a una muerte de mártir, con todo, si no tiene amor, no le aprovecha para nada. Y conociendo este capítulo, podemos clamar cuán alto es el valor que se pone sobre el amor y cuán esencial es para mí poseerlo. El Señor pone un valor muy alto en el amor. Y las canciones que cantamos hoy se basaban también en el amor de Dios. Por amor, Dios dio su Hijo único Jesús para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Del amor se derivan todas las cosas. Y dijo nuestro Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35.
Por el hecho de que Cristo hiciera del amor la marca distintiva del discipulado cristiano, podemos darnos cuenta de la gran importancia del amor. Es una prueba esencial de autenticidad en nuestra profesión. Y añado, no podemos amar a Cristo a menos que amemos a los hermanos, porque todos estamos atados en el mismo haz de vida. Y el amor a aquellos que Él ha redimido es una evidencia segura del amor espiritual y sobrenatural al Señor Jesús mismo. Donde el Espíritu Santo ha obrado el nacimiento sobrenatural, Él sacará esta naturaleza para que se ejercite. Producirá en los corazones vida y conducta de los santos, las gracias sobrenaturales, una de las cuales es amar a los que son de Cristo por amor a Cristo. No podemos, hermanos, hablar del amor de Dios sin hablar también del amor a los hermanos, sin hablar también del amor al prójimo. El Señor hizo mucho énfasis en esto, incluso. En la parábola del samaritano muestra cuál fue el prójimo del samaritano, siendo los samaritanos enemigos de que le ayudó. Pero la persona que le ayudó, dice la palabra, que fue el prójimo de esta persona, mostrando el amor que sentía por la persona, además de la misericordia y la piedad. Y el Señor nos deja en este pasaje, en estos 2 versículos, la manera en que nosotros podemos ser conocidos por los demás, incluso en la manera en que seremos conocidos por nuestros hermanos. Por eso dice, si tuvierais amor los unos por los otros, en esto serán conocidos todos. Y pasamos a los versículos. El pasaje dice, un mandamiento nuevo os doy. Detengámonos un momento aquí en esta parte. Un mandamiento nuevo, dice el Señor. Un mandamiento nuevo os doy. Pero lo que hemos estudiado en las Escrituras, podemos darnos cuenta que no es tan nuevo el mandamiento. El Señor está haciendo énfasis en lo que ya estaba escrito. No que sea algo específicamente nuevo que los discípulos no supieran, sino que es el mandamiento antiguo, pero que el mandamiento antiguo es invariable en el tiempo, es decir, no cambia. Y permanece conjugado en imperativo, lo que indica que es un mandato que siempre está vigente. De ahí que el mandamiento dice, mandamiento nuevo os doy. De ahí que el Señor dice, mandamiento nuevo os doy. No porque sea nuevo lo que va a decir, no porque sea nuevo lo que se lo acaba de dar, sino que el mandamiento siempre está vigente, siempre está diciendo, ama a tu prójimo. De manera que el mandamiento se renueva cada día, así como la misericordia del Señor se renueva cada mañana que abrimos nuestros ojos al despertar y continúa hasta el ocaso y hasta el momento de cerrar nuestros ojos al dormir. Así también el mandamiento se renueva durante todo el día. No cambia. El mandamiento nunca cambia. Sigue diciendo, ama a tu prójimo. Mateo 22, 39. Ama a tu prójimo. Entonces vemos que el Señor dice, mandamiento nuevo os doy. Pero realmente no se quería enfocar en que era nuevo. No quería decir, no, esto es nuevo, no. Quería decir, este mandamiento se está renovando y cada día será un mandamiento nuevo porque cada día tiene que ser aplicado a tu vida, cada día tiene que ser aplicado a la vida del creyente. Ama a tu prójimo, porque ese es el segundo de los grandes mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que el Señor está diciendo cuando dice un mandamiento nuevo os doy. Y luego dice que os améis unos a otros. Aquí la palabra griega utilizada por el Señor es alelón, lo cual significa literalmente unos a otros. Esto quiere decir recíproco. Viene de aquí para allá, viene de allá para acá. Ese es el amor del Señor, entre hermanos. En el Nuevo Testamento, la reciprocidad está muy arraigada. Tenemos múltiples textos que remarcan esta verdad. El apóstol Pablo dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10.
Y también dice que si es necesario reprender a alguien, también prima la reciprocidad. Y dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Romanos 15, 14. ¿Ven cómo la reciprocidad está tan arraigada en el Nuevo Testamento? Hermano, si tienes amor por tu hermano, lo vas a amonestar. Si tienes amor por tu hermano, lo vas a guiar. Si tienes amor por tu hermano, no lo vas a criticar solamente, no lo vas a juzgar. Vas a ayudarlo a que salga de la condición en la que está. Si tienes amor por tu hermano, le vas a ayudar a ver al Señor como debería verlo, como debiera verlo. Le vas a ayudar a conocer al Señor. El amor hacia el hermano, el amor que el Señor manda es amor recíproco. Amor que yo te doy, amor que tú me das. Y así como estos dos textos que hemos nombrado, también hay muchos otros textos en los cuales prima la reciprocidad, pero no vamos a profundizar en eso. Solamente queremos hacer notar que lo que el Señor quiere decir que tiene que ser mutuo, tiene que ser recíproco. Pero hay un problema en nosotros. En nosotros siempre hay un problema. El problema de nosotros es que nuestro amor está siempre condicionado. Siempre está condicionado primeramente por nuestras emociones, en primer lugar, o por nuestra condición sentimental en la que nos encontremos. Y ejemplo de esto, pues como pareja tenemos muchos ejemplos también. A veces que podemos decir que si amamos a nuestros hermanos, por poner un ejemplo, si llamo a mi esposa por emociones o por sentimiento, habrá ocasiones en que no voy a quererla amar. No digo porque sea mala, sino porque habrá ocasiones en las que me va a quizás hacer provocar ira, me va a hacer sentir rabia, enojo, y en esos momentos quizás yo no quisiera amarla. Por eso recuerdo que cuando se acercaron los discípulos al Señor Jesús, Señor, ¿podemos repudiar a nuestras mujeres por cualquier cosa? Jesús le dijo, no pueden hacer eso. Moisés le dio el divorcio por la dureza de sus corazones, pero no, en un principio no fue así. ¿Y sabe qué dijeron los discípulos? Si es así, Señor, mejor no nos casamos. Porque sabían que tenían que pasar situaciones difíciles con sus mujeres. Y ellos dijeron, si es así, Señor, es mejor quedarse soltero, es mejor no casarse. Porque el Señor lo que quiso mostrar, no, cuando tú tomas una pareja, tienes que amarla hasta el final. Hasta el final. Y eso es lo que dice el Señor, unos a otros, amados unos a otros, hermano. Dice que sea recíproco. Muchas veces queremos que nos amen más a nosotros y nosotros amar poco. Muchas veces queremos que nos den en lugar de dar. De hecho, muchas veces amamos bastante y recibimos no bienes, sino males de los demás hacia nosotros. Y sin embargo, nuestro deber es seguir amándolos, aún hasta nuestros enemigos, dice el Señor. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, dice el Señor. Y luego dice, que os améis. En palabras de Samuel Pérez Millos, dice que la señal de identidad de sus discípulos ante el mundo no consistiría solo en proclamar lo que creen, sino en manifestar amor. Vean, no basta solamente con decir, Cristo te ama, yo creo en Cristo, yo soy cristiano. No basta solamente con eso, basta en manifestar el amor que Cristo ha puesto en tu corazón. El maestro les decía, ellos percibían una demanda de excepcional importancia y de enorme alcance. El amor a todos, el amor abarca a todas las personas. ¿Quién puede vivir sin amor? ¿Alguno de aquí puede vivir sin amor? Seguro que no, no podemos vivir sin amor, porque en cierta manera amamos mucho o poco, amamos a alguien, a algo o a lo que sea.
pero no podemos vivir sin el amor. Y el maestro le decía que su identificación ante el mundo no se basaba en los que creían, sino en si amaban. Esa es la demanda. Es alta. Alta la demanda, ¿no? Muy alta. Tenemos que amar. Tenemos que amar. Eso es lo que el Señor dice, ama. Ama. Y termina en esta parte, dice, como yo os he amado. Ahí entra el estándar del Señor. Quizás de todo el mandamiento, quizás esto es lo nuevo que dice. Porque Él dijo, le doy mandamiento nuevo. Pero no se refería a que era algo nuevo, como ya dijimos, sino que era un mandamiento antiguo. Pero aquí en esta parte podemos considerar que sí es nuevo esta parte, que dice, como yo os he amado. Es decir, el mandamiento dado la primera vez, dice en Levítico 19, 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este era el mandamiento antiguo, el mandamiento dado por primera vez del amor del Señor hacia Moisés. En Levítico 19, 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que el Señor está diciendo ahora. Pero ya no dice como a ti mismo. Ahora dice, como yo los he amado. Aquí entra la alta demanda del Señor. Ese era el estándar del amor. El estándar del amor antiguo era como a ti mismo. Amar a tu hermano como a ti mismo. Y aún así era difícil para nosotros. Es difícil para nosotros amar a mi hermano como a mí mismo, ¿no? En la manera en que te amas a ti, debes amar a tu prójimo. Eso es lo que dice. Así como tú te amas, ama a tu prójimo. No menos que a ti y tampoco más que a ti, sino como tú te amas. Imagínense la demanda. Amar al pastor Miguel Damario con todas sus ocurrencias, quizás con todas sus cargas, quizás con toda su enojo, con su ira, pensando que algún día pudiera reprenderme, pero aún así, ámalo como a ti mismo. Amar al hermano Enis, que son los que conozco, lo pongo como ejemplo, perdónenme que lo coloque como ejemplo. Amar al hermano Enis, también con todo su carácter, con toda su broma así, tal como es, pero tengo que amarlo. ¿Quién más que su esposa para soportarlo, no? ¿Quién más que nuestras esposas para soportarnos? Pero eso es lo que decía el antiguo mandamiento, ámalo como a ti mismo. Armando, ama a tu esposa como a ti mismo. Oye, Señor, pero ¿cómo me pides eso? Sí, como a ti mismo. Ámala como a ti mismo. Y era bastante difícil amarla como a mí mismo. Era muy difícil amarla como a mí mismo. Es muy difícil amarnos como a nosotros mismos. Es muy difícil amar a otra persona que quizás no conozco, amarlo como a mí mismo. Es muy difícil porque tiene un carácter distinto. Por ejemplo, mi carácter es pasivo, apacible quizás. Me puedo moldear a ciertas cosas. Sin embargo, a veces nuestro carácter, cuando somos así de pasivos, a veces queremos explotar, reventar. Y aún así, pues, hay personas que tienen un carácter más explosivo, como lo es mi esposa. Quizás por eso estamos juntos, porque ella es explosiva y yo soy pasivo. Y aún así tengo que amarla con su carácter, como a mí mismo. Soportarla como si, Señor, es mía, Padre, es mi carne, ya tengo que decir. Tengo que amarla. Quizás es más fácil porque es mi carne. Y digo, oye, la soporto porque es mi esposa. Pero no, aquí dice, a tu prójimo. Y mi prójimo es cualquiera que esté cerca. El más cercano a mí, ese es mi prójimo. Y a tu lado está una persona que es tu prójimo. Quizás no lo conoces, quizás sí. Tiene un carácter distinto al tuyo, pero aún así tienes que amarlo como a ti mismo. Ese es el mandamiento antiguo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Era bastante difícil amar a alguien como nos amamos a nosotros. De modo que debía tratar, debía apreciar, debía apoyar, debía ayudar, debía cuidar, entre otras cosas, a las personas como lo haría yo por mí mismo. Así tenía que ser. Cuidarla, apoyarla. Oye, bastante difícil. A Caín no soportó.
Caín no pudo, Caín mató a su hermano Abel. Vemos que a Caín también fue demandada, le fue dado el mandamiento del amor, porque el Señor le llamó y le preguntó: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dijo: ¿qué sé yo? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Pues el Señor simplemente quería decir: sí, eres guarda de tu hermano, pero no lo amaste, lo mataste. Y el problema quizás con este mandamiento o en esta manera de amar como el Señor nos manda, no radica en que debemos amarlos, porque quizás podemos sentir amor, como dije hace un momento, quizás podemos sentir amor emocional por instantes, podemos sentir alguna empatía con algunas personas en un momento, quizás cuando estamos conociéndolo al principio sentimos más empatía, pero quizás cuando convivimos más a fondo, quizás cuando lo conocemos más, podemos darnos cuenta de cómo es su carácter verdadero y quizás se nos hace más complicado el amarnos. Y por eso es que el problema no radica quizás en que debemos amarlos. El problema es que nuestro amor por otros está condicionado primero a lo que sentimos o a nuestra situación sentimental y emocional al momento de amarlos. Esto es debido al pecado que mora en cada uno de nosotros. Esa es la razón por la que nos cuesta amar a nuestro hermano. Por nuestros pecados, hermanos. Por sus pecados, por mis pecados. Por mis pecados, para ustedes será ser difícil amarme. Por sus pecados, a mí también se me puede hacer difícil amarlos. Tal como el antiguo mandamiento, como a ti mismo, es difícil. Pero ahora el Señor dice que os améis, vean, como yo os he amado. El mandamiento está en pie todavía. El mandamiento no cambia, sigue vigente, pero con un nuevo estándar. Es aún más alta la demanda, como yo os he amado, dice el Señor. Aunque parezca muy alta la demanda del Señor, porque dice, ya no es como tú te amas, ahora tienes que amar al pastor Miguel como yo lo amo. Vean, qué tan difícil es ahora, es mucho mayor. Tienes que amarlo como yo lo amo. Tienes que amar a tu esposa como yo la amo a ella. Tienes que amar a tus hermanos como yo los amo a ellos. Incluso tienes que amar a tu hermano como yo te amo a ti mismo. Por eso es que el Señor cambió el estándar. Ya no es como tú te amas, ahora es como yo los amo a todos ustedes. Ahora ese es el estándar. Como yo los he amado, dice el Señor. Y la manera en la que debemos amar ha cambiado. El Señor ha mostrado lo que es amar al prójimo. Y aunque parezca difícil, ha dejado la medida perfecta, como Él nos ha amado. Esa es la mejor medida que podemos tener para saber amar al prójimo. Juan 15:12 dice esto. Y después de Juan 15:12, el versículo 13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vea cómo dice el 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la medida, ese es el estándar, como yo los amo. Pero luego dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor mostró su amor por nosotros al entregar su vida en la cruz del Calvario. Y ese es el amor que quiere que tengamos los unos con los otros. Aunque el estándar parezca más difícil, es más fácil también. ¿Quieren saber por qué? Ya vamos a ver por qué. Es más fácil también, porque es más fácil amar a mi prójimo como Dios lo ama. Parece mucho más complicado porque es entregar mi vida por el hermano, es dar todo de mí por el hermano, si es necesario tengo que morir por mi hermano. Y queridos hermanos, ahora podemos afirmar que sí, podemos creer en este momento que amamos a todos. Podemos mirarnos ahorita mismo los unos a los otros y sentir en este momento un deseo de amor por el que está a nuestro lado. Podemos decir que nunca hemos dejado de amar,
podemos creer que nos amamos porque no tenemos conflicto entre nosotros. Podemos incluso sentir que algunos de nosotros nos aman más que otros por la manera en que nos tratan. Y precisamente hacia esta persona es que sentimos más amor. El problema es que nuestro amor, como ya hemos dicho, está condicionado por las circunstancias. Nuestro amor, del amor a mi prójimo, por mí mismo, está condicionado por las circunstancias. Pero ese no es el amor que Dios quiere que tengamos. Por eso dice, como yo os he amado. Aquí quiero que me permitan hacerles un ejemplo. Yo le he dicho a algunas personas, a algunos jóvenes de la congregación, cuando a veces se me acercan y me preguntan, ¿cómo haces para soportar, para aguantar, para tener a tu esposa, sabiendo cómo era ella, sabiendo cómo es? Yo les digo, ¿por qué la amo? Yo les enseño, ¿por qué la amo? Y les he dicho que yo ya no la amo porque es mi esposa, ni porque tenga algún atractivo hermoso, ni porque comparte su vida conmigo, o porque tenga todas las cualidades. No, yo no la amo por eso. O porque seamos una sola carne y tenga que amarla porque fue la que el Señor me dio para pasar el resto de mi vida con ella. Les explico yo no la amo por todas esas cosas. Esas no son las razones. Yo siempre digo que yo la amo porque el Señor la ama. Yo le digo, yo no amo a mi esposa por cómo es, porque sea así, o porque me aguante, o porque me soporte, o porque su vida la comparte conmigo, porque Dios me la dio. Yo la amo porque Dios la ama. Así le digo yo la amo porque el Señor la ama. Y el amor que el Señor le da es mucho más grande que el amor que yo le puedo dar. Y si el Señor la ama a ella, ¿cómo no amarla yo? Y si el Señor la ama a ella y me ama a mí también como la ama a ella, ¿cómo yo no voy a amar a mi esposa? Así les explico yo a los jóvenes. Así les enseño y les digo yo no la amo porque sea hermosa, porque tenga todo, porque gasta su tiempo conmigo, o su vida la va a perder conmigo, o la va a recuperar. No, porque Dios la ama. La amo porque Dios la ama. Eso es la razón por la que yo amo a mi esposa ahora. En principio quizás sí era por atractivo, quizás porque era guapa, porque me gustaba. Sin embargo, al principio cuando nos conocimos no me gustaba, para que lo sepan. Cuando la conocí, al primer mes, quizás al primer tiempo, no me gustaba. Ni yo a ella tampoco, no nos gustábamos ninguno de los dos. No nos gustábamos. Entonces, al principio no podía amarla, porque no me gustaba, de hecho. Pero luego todo fue cambiando. Y les cuento esto porque estamos tratando el amor hacia el prójimo, nuestra identidad. ¿Cómo seremos conocidos por todos? Por el amor que el Señor nos dejó. Dice el Señor, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos por los otros. Y pongo el ejemplo de mi esposa y mi relación en este caso, porque al principio no nos gustábamos. Es decir, mucho menos nos debemos amar si no nos gustábamos. Nuestro amor se basaba en si me gustaba, lo amo. Si me gusta, puede que lo ame. Si no me gusta, pues no lo amo. Así decían los discípulos. Señor, si la puedo repudiar por cualquier cosa, Señor, no puede. Tienes que amarla igual, tienes que aceptarla igual. Y aunque al principio no nos gustábamos ninguno de los dos, ella tomó como que un momento para hablarle a Dios y decirle, Señor, tú sabes que yo no quiero esposo, no quiero nada, este muchacho no me gusta, lo veo feo, es flaco, es tal. Quizás todas sus quejas que puso delante del Señor, que tenía en contra mía, no sé, ya se lo sabe muy bien, el Señor también lo sabe. Y le dijo, Señor, pero yo oro a ti, Padre, si esta es la persona para mí, pues haz que se quede, si no es, quítalo. Ella decía y oraba así. Y cuando ella comenzó a orar de esta manera, dice ella que le llegaron como 5 muchachos antes de mí. Pero de igual manera llegaba uno y decía, Señor, si no es, quítalo. Y contaba ella que decía que pasaban 2 días y ya no sabía más nada de la persona. Y conmigo hizo lo mismo, Señor, está este muchacho, si no es, Padre, quítalo, aléjalo. Y yo estaba ahí y insistía. Yo insistía sin saber, pero yo insistía. Y ella, Señor,
no me gusta. Después que descubrió que sí era yo la persona que él le había pedido al Señor, dijo, vean cómo dijo, Señor, sí es, pero no me gusta. Dijo, Señor, ahora entiendo que sí es la persona que yo te pedí. Sí es la persona que tú quieres para mí. Tiene todas las cualidades que te pedí, que sea así, 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 así. No me pidió físicamente, porque si no, bueno, a lo mejor no estuviéramos juntos. Pero pidió lo espiritual, pidió lo más importante. Pidió lo primordial que dijo ella, Señor, que te tenga miedo a ti. Fue lo primero que dijo, Señor, que te ame a ti. Lo primero que dijo. Y cuando llegó, cuando se dio cuenta, mientras conversaba, me dijo, tú eres la persona que Dios me dio, que le pedí a Dios. Pero en su interior decía, no, pero no me gustas. Y comenzó ella otra vez en su tiempo de oración, en su intimidad con Dios, Señor, no me gusta, Padre. Es la persona que te pedí, pero no me gusta. ¿Y cómo comenzó ella a orar? Señor, ayúdame a amarlo. Ayúdame a que lo ame, ayúdame a que me guste, porque entiendo que viene de ti. Ahora ayúdame a amarlo. Y pues se enamoró. Y al final nos casamos, ¿no? Tenemos 6 años de casados. Y tomo esto como referencia porque la oración que ella utilizó está al final, es la oración que todos debemos tener por nuestros hermanos. Hermanos, Señor, ayúdame a amar a mi hermano, ayúdame a amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque mis pecados y sus pecados nos van a separar, Señor. Porque quizás su carácter es igual que el mío y lo puedo amar y puedo tener más empatía con él, pero si aquel que tiene un carácter distinto al mío, no lo voy a amar, no lo voy a saber cuidar, no lo voy a saber respetar. Y tenemos que decir, ayúdame a amarlo, ayúdame a amarlo. Así como mi esposa, ayúdame a amarlo, porque no me gustaba. Y por eso como yo digo, yo no amo a mi esposa porque es mi esposa, sino porque el Señor la ama. Hermano, tienes que amar a tu prójimo porque el Señor lo ama. Porque el Señor lo ama y te ama a ti también. Y si a Él lo ha hecho parte de su familia y a ti te ha hecho parte de su familia, con mucha más razón tienes que amarlo porque son hijos en Cristo. Son hermanos en Cristo. Son hijos de Dios. Si ya han creído verdaderamente, eres hijo de Dios. Y si tu hermano, tienes que amarlo como el Señor te demanda. Y dice que si alguno dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Lo dice la Escritura, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice esto. Si alguno dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Y luego dice también, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y también los hijos del diablo. El que no hace justicia y que no ama a su hermano, esa persona pues no es de Dios. Así que, hermano, ahora te hago la pregunta: ¿amas a tu hermano? ¿Amas a tu prójimo? ¿Amas al que está sentado a tu lado? ¿Amas no al que convive contigo, quizás al que no conoces? ¿Amas a los hijos de Cristo como el Señor los ama realmente? Seguro que nos amamos como el Señor demanda en su palabra. El Señor dice que si decimos que amamos, pero realmente aborrecemos, no somos de Dios. Y si no somos de Dios, ¿de quién somos? De Satán. Por eso que el Señor dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si verdaderamente tienen amor los unos por los otros. Pero no podemos hablar también del amor
a los cristianos sin hablar del amor a Cristo. Cristo es la base del amor. De Él se derivan todas las cosas. El amor a Cristo es la raíz de nuestro amor al prójimo. En la medida en que tú amas al Señor, en la medida en que tú busques del Señor, en la medida que tú te entregues al Señor, que tú te humilles al Señor, en esa medida comenzarás a amar cada vez más a tu hermano. Pero el problema es que tenemos que humillarnos, tenemos que rendirnos a los pies de Cristo. Cristo es todo. En Él nos movemos, existimos y somos, dice el Señor. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y por Él estamos hoy aquí presentes. Por Él, tú eres parte de la iglesia. Y Cristo es la raíz de nuestro amor al prójimo. No podemos amar a los creyentes si no amamos a Cristo, pues la Escritura dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, pero también cuando guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. De ahí, hermanos, que comienzan entonces a verse muchas distorsiones del amor verdadero. Porque pensamos que el amor es un sentimiento vago, una emoción pasajera. Pensamos que el verdadero amor es ver a mi hermano, aceptarlo tal y como es, con todos sus errores, y aunque peque en contra del Señor, dejarlo como está. No, el Señor dice: si amas a tu hermano, amas a Dios guardando sus mandamientos. Y si amas a su hermano y ves que tu hermano está en pecado, tienes que ir y de convenirle para que deje de pecar. El amor a mi hermano también es confrontarlo en amor, confrontarlo en sabiduría, hacerle ver qué tan separado está de Dios, qué tan alejado está de Dios y cómo acercarlo a Dios. No simplemente verlo en su condición y decir: mira, aquel hermano está pecando, aquel hermano hace esto, aquel hermano hizo aquello. Si tú sabes que lo hace, ve y ponte a cuenta con él, redargúyelo para que vuelva a los pies del Señor. Levítico 19:17 dice de lo que estamos hablando. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y luego dice: razonarás con tu prójimo. ¿Para qué? Para que tú no participes de sus pecados. Hermano, amar es simplemente sentir una emoción por ella. Cuando mi esposa peca contra Dios, tengo que decirle: mira, un momento, estás pecando contra Dios. En amor se lo digo, porque la amo se lo digo, porque no puedo amar a ella más que a Dios. Porque el primer gran mandamiento es: amarás a Dios con toda tu fuerza, con todas tus almas y con todo tu corazón, por sobre todas las cosas. Y luego viene, de ahí se deriva el siguiente, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tengo que amar a Dios para poder amar a mi hermano. Pero el amor a Dios también se manifiesta en obediencia a su palabra, en cumplir sus mandamientos. Y la razón por la que me cuesta cumplir los mandamientos de Dios es porque o no amo a Dios como debiera, o por el pecado que mora en mí. Como dice Pablo, el pecado que mora en mí me va a hacer las cosas, me va a hacer querer hacer las cosas que no quiero hacer. Aunque yo quiera amar a mi hermano, el pecado que mora en mí me va a decir: no lo ames, aborrécelo. Y aunque tenga o sienta esa lucha cada día, constantemente, tengo que cumplir los mandamientos del Señor. Porque yo no puedo dejar a que uno de ustedes, conociéndoles, sabiendo que conocen a Dios, pero que están caminando fuera de la voluntad de Dios, no puedo dejar que sigan allí, por amor a ustedes, por amor a Dios. Y eso es lo que nos enseña Primera de Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo conocemos que lo amamos? ¿Cómo sabemos que sí lo amamos? ¿Cómo? En que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esa es la manera en que podemos saber que sí amamos a mi hermano. ¿Por qué? Porque si vemos los primeros 4 mandamientos de la ley moral, dice que fueron todos para Dios. No tendrás Dios delante de ti, no te inclinarás a ellos, no usarás el nombre de tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Son 4 mandamientos para Dios. Pero después vienen 6 mandamientos para el hombre. Honra a tu padre y a tu madre,
no matarás, no robarás, no adulterarás, no cometerás adulterio y no codiciarás. Esos son para nuestro prójimo. Y si yo cometo una de esas cosas, entonces no estoy amando al prójimo. El Señor al final resumió todo eso en estos dos grandes mandamientos. Ámalo como a ti mismo, pero ahora dice, ámalo como yo los he amado. Y si queremos amar a nuestro hermano como Dios nos ha amado, tenemos que ver cómo Dios nos ama, cómo Dios lo ama. Y si leemos las Escrituras, vemos que el Señor no solamente aplaudió las cosas buenas que hacían los discípulos, pero le dijo, Satanás, vean cómo es el Señor. El Señor pudo haber dicho, sí, Pedro, te halago porque quieres mi bien, te halago porque quieres lo mejor para mí, porque eres mi amigo. En aquel momento cuando el Señor le dijo que tenía que ser crucificado, que ser arrestado, Pedro le dijo, Señor, no permita que esto te pase, que esto te acontezca. Lo que Pedro quería no era nada malo, era el bien para el Señor. Pero el Señor le reprendió y le dijo, vete de aquí, Satanás. Satanás, tú nos pones las cosas en la mirada de arriba. Perdón, nos ponen la mirada en las cosas de arriba, lo dije al revés. No se dieron cuenta, ¿verdad? Pero sí captaron. Dice el Señor a Pedro, tú no pones la mirada en las cosas de arriba. Y eso es lo más importante. Y no le dijo amigo, le dijo Satanás. Vean cómo el Señor también es duro. No solamente halagar al hermano porque hace las cosas bien, es reprenderlo cuando tiene que ser reprendido. En amor. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y si vemos cómo el Señor manifestó su celo por la casa de Dios, vemos en el capítulo 2 de Juan que el Señor tomó el azote cuando entró al templo y voltó las mesas y tumbó todo y se corrió a todos los que estaban allí. ¿Por qué? Por amor al Señor. Reprendió a su madre en la boda de Caná. Negó una petición urgente cuando Lázaro estaba por ser muerto. Y dijo, esperemos todavía. Y fueron 2 días después. El Señor no nos va a complacer en todas las cosas. El Señor nos va a dar lo que necesitamos y lo que queremos, de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad. Y por eso es que el Señor nos va a disciplinar, porque el Padre a quien ama disciplina. Y la disciplina no es simplemente caricias. ¿O sí, hermano Eni? El hermano Eni cuando disciplinaba a sus hijos, tranquilo. Hay un amigo, un hermano, un nuevo hermano, o no es hermano, pero confiamos en Dios que se arrepentirá, que va a la iglesia de Tinaquich. Y recuerdo que yo compartía con él mucho tiempo y en su casa tenía sobrinos. Y entonces cuando hacían algo malo, llegaba y lo castigaba, te quedas aquí sentado, y les pegaba. Pero después llegaba y le toma un caramelo, toma, para que vayas a comer caramelo, le decía. Entonces yo quedaba como que, oye, ¿cómo lo está disciplinando? ¿Lo está disciplinando de verdad o lo está ¿cómo se dice? Apremiándolo porque hizo alguna cosa mala? Lo reprendí en el momento, pero después toma, para que compres un caramelo. Hermano, cuando hay que ser duro, hay que ser duro. El Señor es duro a veces. El Señor a veces es duro. Cuando el Señor llamó a aquella persona que estaba por enterrar a un familiar, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Fueron palabras duras, pero por amor. Por amor. Así también es el amor entre hermanos. Corregirnos los unos a los otros. Porque lo primordial es que tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Y así dice Juan. En esto conoceremos que amamos a nuestros hermanos cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primero es amar a Dios y guardar sus mandamientos, y así sabremos que amamos a nuestros hermanos. Entonces el amor ha de ser practicado de una manera divina, y solo cuando Dios tiene lugar apropiado en mi corazón puede ser ejercido el amor espiritual hacia los hermanos.
el verdadero amor no consiste en darles satisfacción, sino en agradar a Dios y ayudarlos. Y solo puedo ayudarlos en el camino de los mandamientos de Dios. El amar a Dios nos dará la naturaleza necesaria para poder amar a nuestro prójimo. Por eso debemos ver a Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba, y luego el Señor nos enseñará a amar a nuestro prójimo en la manera que Él demanda. Puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y Él nos ayudará a amar a nuestros hermanos. De modo que el amor a nuestro prójimo depende de Dios y debe ser aplicado a los hijos de Dios por los hijos de Dios, que son los que conocen el amor de Dios. Por tanto, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si ustedes mismos tienen amor los unos con los otros. Pero ahora, hermano, déjame preguntarte. No es necesario que respondan, obvio. ¿Amas al Señor? Esa es la pregunta que nace ahora. ¿Amas al Señor? ¿Amas a Cristo, hermano? ¿Guardas sus mandamientos? Recuerda que tienes que guardar sus mandamientos para amar a tu hermano. Y corregir a tu hermano cuando esté en un mal camino, que esté rebelándose contra los mandamientos del Señor. Ese es amor, hermano. Lo que pasa es que, como dije al principio, a veces nos cuesta aceptar una corrección por el pecado que hay en nosotros. Pero si la corrección viene de Dios, debemos aceptarla, aunque sea dura y difícil. Si el pastor nos dice, hermanos, ustedes tienen, por poner un ejemplo quizás, tienen que amar al suyo, tienen que ir, pongamos que alguna persona está enferma de aquí y tiene en el hospital y diga, hermano, necesito de su ayuda, que acompañen a esta hermana en el hospital, un día cada uno. Hermano, eso también es cumplir la voluntad de Dios. Pero si vemos también que una hermana o un hermano está rebelándose contra Dios, también tenemos que llamarle la atención y decirle, mira, hermano, estás en pecado, estás rebelándote contra Dios y eso no es bueno. Y si amamos al hermano, le haremos entrar en razón. Pero tenemos que ser también cuidadosos con eso, considerándote a Él como a ti mismo, como si tú también estuvieras en esa misma situación, dice el Señor. No sea que algún día también entres en la misma situación. Hay que hacerlo con cuidado. Así que, hermano, te pregunto por eso, ¿amas al Señor? ¿Amas a Cristo? ¿Guardas sus mandamientos? Solo así podrás amar a tu hermano. Para terminar, hermanos, entonces, clamemos al Señor para que obre su naturaleza en nosotros y podamos amar a nuestro prójimo, soportándoos los unos a los otros en amor, para gloria y honra de su nombre. Les invito a que estemos un tiempo de oración para orar al Señor. Señor, te damos las gracias, Padre, por permitirnos escudriñar tu palabra y conocer que tú nos pides que nos ames. No a nuestra manera, Señor, sino a tu manera. Así como tú nos amas, nos demanda también que nos amemos los unos a los otros, Padre. Pero tú conoces el corazón de cada uno, Señor. Sabes que en nuestro interior hay pecado, Señor. Constantemente podemos pecar y fallar. Y por eso muchas veces se nos hace difícil amar a nuestros hermanos, Padre. Y la razón es que se nos hace difícil es que queremos hacerlos como nosotros, Señor. Queremos que sean como nosotros, queremos que hagan lo que nosotros decimos, Padre. Y esa no debe ser, Señor, la actitud adecuada para con ellos, ni siquiera para con nosotros. Por eso tú has demandado, Señor, que los amemos como tú nos has amado.
para que no le pidamos que seamos como nosotros, sino que le pidamos que sean como tú, Señor. Y te pedimos que obres tu naturaleza en cada uno de nosotros, Señor, para poder amarnos como corresponde, para poder amarnos como tú demandas, Señor, para poder sobrellevar las cargas los unos de los otros, Padre, para poder cumplir así tus mandamientos, Dios mío, amando a nuestro prójimo, Señor, guardando tus mandamientos, Padre. Te pedimos, Señor, que nos des esa naturaleza, Dios mío, que solo proviene de ti, Señor. Ayúdanos a poner la mirada en las cosas de arriba. Ayúdanos a poner, Señor, los ojos en Jesús, el cual es el autor y el consumador de la fe, Señor, el cual ha hecho que mis hermanos también sean hijos por voluntad de Dios, de lo cual ahora, Padre, se pasan a ser mis hermanos y pasan a ser una familia. Por tanto, Dios mío, te pedimos que en espíritu, Señor, podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. No complaciéndonos, Señor, sino apoyándonos, exhortándonos los unos a los otros, amándonos como corresponde, ministrándonos como debiéramos, Señor, reprendiéndonos, exhortándonos, disciplinándonos, Dios mío, así como tú lo haces, así como tú lo harías, porque aún nos sigues haciendo, Señor, en nuestras vidas cada vez que leemos tu palabra. Nos sigues amonestando, Señor, nos sigues enseñando cuánto necesitamos de ti, Padre. Y como tú los has llamado, Señor, los has escogido, pues para que vivan en santidad, así te pido, Señor, que también nos ayudes a vivir en santidad cada uno, cumpliendo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén. En aquello acostumbramos a decir, ¿quién vive? Y a su nombre. ¿Y si Cristo vive? ¿Y si Cristo reina? Dios lo bendiga, mis hermanos. Allá también acostumbramos a decir algo muy importante. Seguro que aquí lo practican también. Pero ya decimos que al terminar el servicio, déle a su hermano un abrazo, salúdelo, comparta con él un momento, dígale que lo ama en el nombre del Señor, invítelo para las otras actividades, para las que tengan aquí, para el domingo también, que se prepare para la clase bíblica y que venga dispuestos a amar al Señor. Dios les bendiga.